Hola, mi nombre es Liliana Alicia Galindo Rodríguez y a continuación daremos seguimiento con el siguiente tema que es cómo se construye un BSM. ¿Qué es un BSM? El BSM, o mejor conocido como mapa de cadena de valor, o por sus siglas en inglés Value Stream Mapping, es el mapa de cadena de valor de un modelo gráfico que representa la cadena de valor, mostrando tanto el flujo de materiales como el flujo de información, desde el proveedor hasta el cliente. El BSM es una técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso, permite detallar y entender completamente el flujo, tanto de información como de materiales necesarios, para que un producto llegue al cliente. Con esta técnica se identifican las actividades que no agregan valor em, al proceso para posteriormente iniciar actividades necesarias para poder eliminarlas, ya que esto nos genera solamente gastos. El BSM es una de las técnicas más utilizadas para establecer planes de mejora, siendo muy precisa debido a que enfoca las mejoras en el punto de proceso actual, eh, el cual se obtiene con, con los mejores resultados. ¿Para qué sirve el BSM? Pues el BSM facilita de forma visual la identificación de las actividades que no aportan valor añadido al negocio, con el fin de eliminarlas y ganar en eficiencia. Pues el BSM es una herramienta sencilla que permite una visión panorámica de toda la cadena de valor. Esto quiere decir que el BSM es una radiografía para que nosotros podamos observar en qué estado se encuentra nuestra empresa, cuáles son los procesos que no añaden valor, los procesos que solamente nos ocasionan pérdidas o que en algunas ocasiones están de más. Bueno, a continuación se muestran algunos de los símbolos del BSM, que pues está la del cliente proveedor. En este caso, si este se encuentra al principio de la cadena, quiere indicar que es un proveedor. Si se muestra al final, es un cliente. El siguiente es un proceso, el siguiente es el inventario, tabla de datos, información electrónica, Canva de producción, segmento de la escala temporal, estallido del Canva. Y aquí se muestran otros de los símbolos del BSM, que está el de procesamiento, que es el proceso de producción o realización de un servicio. Este indica un proceso, una máquina, un departamento u una operación. El número representa la cantidad de máquinas o departamentos. Un cuadro de proceso es igual a una área de flujo. Todos los procesos deben ser etiquetados. También se utilizan para los departamentos, tales como control de producción, sin el icono interior. El siguiente son las fuentes externas, que normalmente se utilizan al inicio del proceso para representar un proveedor y al final para representar un cliente. Se utiliza para mostrar a los clientes, proveedores y procesos de fabricación fuera de la organización. Incluye procesos subcontratados al exterior. Anota el nombre del cliente o proveedor. Es muy importante eso. El siguiente es el recuadro de datos, que indica la información importante necesaria sobre otro icono. Este se utiliza para registrar información clave y relativa a un proceso de fabricación, un departamento o un cliente. Anota solo los datos necesarios ligados a a las capacidades o restricciones del procesamiento. Em,
El siguiente, como ya lo vimos anteriormente, y es un inventario, que es el inventario de almacenado de los procesos, que indica se utiliza para registrar información importante sobre el inventario. Son las cantidades y tiempo que se deben anotar. El siguiente indica materiales, que representa los envíos externos, representa los envíos externos en unidades de transporte. Eh, Anota la frecuencia de los envíos de los proveedores o de los clientes que utilizan transportes externos, tales como un camión, como es representado gráficamente. La siguiente flecha es el movimiento de materiales de producción por empuje, o sea, push, que el material que se produce y se adelantó antes al siguiente proceso que lo necesita, por lo general sobre la base de un horario. La siguiente flecha que tenemos indica el movimiento de las materias al siguiente proceso, al siguiente paso del proceso. Las materias primas que vienen de un proveedor o el movimiento de productos terminados al cliente. El siguiente nos indica el supermarket, que es un inventario controlado de materiales, tales como un inventario de estantería. Anota siempre, en este siempre es importante anotar la cantidad disponible. El siguiente indica la retirada o withdrawal, que tirar los materiales usualmente, que indica cuando tiramos los materiales de un inventario controlado, o sea, como de un supermaker. Y por último tenemos el FIFO, que es la transferencia de cantidades controladas de materiales entre los procesos de una secuencia, primeros en entrar, primeros en salir. Indica un dispositivo para limitar la cadena y garantizar el flujo FIFO de material entre procesos. La cantidad máxima siempre debe anotarse, como está en la imagen. Bueno, algunos de los beneficios con los que cuenta BSM es identificar los desperdicios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el BSM permite reconocer los desperdicios que se pueden generar durante el proceso o producción. Esto es importante, ya que nos ayudará a mejorar las actividades consideradas importantes y prescindir de aquellas que no agregan valor a nuestro proceso, porque pues al final de cuentas viene siendo un desperdicio para la empresa, tanto en esfuerzo como económico. El dotar de eficiencias a los procesos es otro de los beneficios que aporta BSM, ya que el BSM determina un tiempo de entrega y un ciclo para cada punto de proceso. Esta actividad permite mejorar el producto final con el fin de producir el máximo rendimiento, generar mayor satisfacción al cliente y alcanzar las metas establecidas por la organización. Otro de los beneficios con los que cuenta BSM es que busca el bien común. ¿Qué quiere decir esto? Que el BSM integra todas las partes que participan en las distintas etapas de producción, traza los estados actuales y los estados futuros de cada proceso. Esto se alineará a las áreas involucradas con los objetivos comunes, desde la alta gerencia hasta la media gerencia, hasta que los equipos de las operaciones, administración, ventas y logísticas. Y por último, el de proporcionar un punto de partida para el crecimiento futuro.
Una vez que se completa el BSM, se puede hablar de una visión futura de la empresa y establecer objetivos para su crecimiento. El aumento de la eficiencia y el ahorro de costos al eliminar los desperdicios o simplemente tener una mayor comprensión del proceso ayudará a desarrollar planes que podrían llevar a la organización hacia un estado futuro ideal, o sea, hacia alcanzar nuestros objetivos como empresa. Y a continuación, estaremos hablando y explicando sobre los pasos para realizar un BSM, ya que, pues, como al principio de la presentación les comenté, vamos a saber cómo se realiza un BSM. Bueno, el primer paso y el más importante es el de identificar la familia de los productos que vamos a dibujar. ¿Qué quiere decir esto? Que para identificar una familia de productos se puede utilizar una matriz producto-proceso, teniendo en cuenta que una familia de productos son aquellos que comparten tiempos y equipos cuando pasan a través de los procesos. En esta matriz se identifican dos familias, las máquinas, equipos u operaciones, que pertenecen a cada familia. Se deben agrupar para indicar una formación por el flujo de producto y poder implementar herramientas como SMART, Kanban, etcétera, y sobre todo para poder disminuir el inventario en proceso. El siguiente paso es dibujar el estado actual del proceso, identificando los inventarios entre operaciones de flujo, flujos de materiales e información. En esta etapa se debe hacer el levantamiento del BCM actual, el cual muestra el flujo de información, el flujo de producto, generalmente cuando no se ha implementado un Lean Manufacturing, como el ejemplo del BSM actual que podemos observar. El siguiente paso es analizar la visión sobre cómo debe ser el estado futuro. Esto eliminando todos los procesos que no añaden valor. En esta etapa se debe establecer cómo funciona el proceso en un corto plazo. Se deben analizar y responder todas las preguntas, como por ejemplo las siguientes. ¿Qué procesos se integran? ¿Cuántos operarios requiere la línea? ¿Cuántos equipos? ¿Y qué espacio? ¿Y cuánto es el stock en proceso? En esta etapa se debe establecer cómo funciona, cómo funcionará el proceso en un corto plazo, eh, ya que estamos hablando del estado actual, o sea, no podemos visualizarnos a futuro aún. Se debe analizar y responder las preguntas que ya nos hicimos y el takt time se calcula dividiendo el tiempo de apertura menos los tiempos bajos por día entre la cantidad de piezas a producir por día. El leak time es la suma de todos los tiempos muertos que aparecen en rojo, como en el ejemplo, hasta el final de la línea. El contenido de trabajo es el tiempo en el cual se imprime el valor del producto. Es la suma de los tiempos en verde del ejemplo. La cantidad de operarios requeridos se calcula dividiendo el contenido del trabajo entre el takt time. El siguiente paso es dibujar el BSM futuro. El propósito del Value Stream Map, el BSM, es resaltar las fuentes de desperdicios. Por eso la implementación de de un futuro debe hacerse en un periodo de corto tiempo. La meta es construir procesos que estén vinculados con los clientes, trabajando al takt time en flujo continuo y tirados por el cliente. Pool.
El BSM debe identificar el proceso de cuello de botella, dónde se desperdician los productos, dónde se desperdician los recursos, tanto hablemos de hombres como de máquinas, definir inventarios máximos y mínimos, identificar la causa de estas existencias, identificar las soluciones adecuadas para poder eliminarlos, identificar el flujo empujando, disculpa, identificar cuál es el flujo empujado que debería ser jalado y en consecuencia, y a cuáles les falta el respeto por el FIFO. Y tenemos como último paso, y ya para finalizar, el plasmar el plan de acción e implementar las acciones. No solo es quedarnos en el BSM futuro, sino que es el implementarlo, el ver cómo funciona. Y para esto, para llegar a este estado futuro, se deben hacer cambios, los cuales deben estar plasmados en un plan de acción, hacerle seguimiento hasta alcanzar el estado futuro, el estado que queremos. Una vez alcanzado este estado, se inicia el proceso nuevamente para alcanzar la excelencia operacional que tantas empresas persiguen a diario. Y bueno, esto es todo de mi parte. Espero que les haya servido y con esto me despido.